Cineteca Perdida es un podcast de producción independiente, por ello te invitamos a seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook, donde nos encuentras en todas ellas como @Cineteca Perdida. Y si no te quieres perder ningún episodio estreno, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita. Ahora te dejamos con este nuevo capítulo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cineteca Perdida. Mi nombre es Claudio Tapia y en esta ocasión estoy acompañado de mi amigo Pablo Moya. ¿Cómo estáis, Pablo? Buena, Claudio. ¿Todo bien por acá? ¿Listo para hablar de la película, de la gran película que tú vas a presentar a continuación? Ajá, así es. Porque del año 1957 del director Alexander McKendrick traemos esta vez Sweet Smell of Success, o también conocida como La Mentira Maldita. Yo no sé si se estrenó en Chile, no me da como para buscar ese dato. Y se supone que en Latinoamérica llegó como La Mentira Maldita. No sé si acá en Chile habrá llegado y si habrá llegado con ese título. No, yo tampoco tengo ese dato, pero sí caché que también se conoce como Chantaje en Broadway. No sé si sí, fue en España. Ah, dale. Sí, y bueno, la traducción literal es El dulce aroma del éxito. Claro. Y que tiene que ver con una escena que está como casi llegando al final. Justamente. Ese título. Sí. Pero bueno, antes de seguir, Pablo nos va a leer una breve sinopsis y continuamos. Ya pues, eso sí, voy con una sinopsis que encontré en Film Affinity porque no sabía en realidad cómo encauzar está de qué bien. se trata la película. Así que... Yo también he hecho esa trampa, así que no hay problema. Ah, ya, bacán. Entonces estamos bien. Este podcast es auspiciado por Film Affinity. De cada 5 podcasts, 4 sinopsis vienen de Film Affinity. Sí. Así que vamos nomás, dice así. Dale. Burt Lancaster encarna a un famoso y ambicioso columnista que domina todo Nueva York a través de la información que habitualmente consumen sus más de 60 millones de lectores. Pero como todo el mundo, tiene un punto débil, su hermana pequeña. Todo cambiará cuando ésta se enamora apasionadamente de un guitarrista de jazz y los instintos más básicos del periodista salgan a relucir. Sí. Mira, ¿sabéis qué? Igual deja fuera a un personaje que es completamente justo te iba a trascendente decir para eso. la película, weón. Sí, como weón, Sidney Falcon no existe en la película en esa sinopsis. Claro, weón. Ya, pero está bien, si Sí. estamos tomando prestado el trabajo ajeno, así Sí, que está no bien. podemos criticarlo. Claro, tendremos que desmenuzar ese personaje nosotros mismos. Sí. Oye, Pablo, ¿tú has visto esta película? Sí la había visto, pero una sola vez. ¿Ya? Año 2010, 2008, quizás por ahí. Que en ese tiempo me dediqué a ver este tipo de películas que uno entiende finalmente que son una obligación. Una ¿Ya? obligación, ¿verdad? Por el legado que escribieron, ¿verdad? En la historia del cine son películas que tienen un peso muy importante, ¿verdad? Ujú. Y no es que sea una de mis favoritas, ni mucho menos. Pero me acuerdo, weón, cuando la vi, haber quedado pegadísimo viéndola. No me soltó nunca la historia. Me gustó principalmente por la estética, que es un punto, ¿verdad?, muy a considerar dentro de la película. Sí, la fotografía. La composición de las imágenes, weón, es preciosa. El tratamiento de la escena. Sí. De lo que más me acuerdo es de todo lo visual, de todo lo hermoso que significa el planteamiento que quiere ofrecer el director. Sí. Todo muy bonito, ¿verdad? Todo muy armonioso. Y bueno, fui ahora buscando lo mismo. Y me encontré de nuevo con una belleza de película, weón. Y además de eso también me encontré con un subtexto que es muy potente. Traté de fijarme ahora, ¿verdad?, que la veo solamente por segunda vez. No la había vuelto a ver. Esta es mi segunda vez. Y la verdad es que sigo encantado, weón. El guión es maravilloso, weón. Sí. Me da la impresión de que va desarrollando a pulso el relato, weón. Sí. Y con dos personajes que obviamente se contraponen y que tiene cada uno una gran profundidad, weón. Tienen capas y capas y capas. Y ese desarrollo de personajes permite llevar el relato de una manera en que dos posiciones muy concretas se contraponen, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de los dos personajes principales. Sí. Para mí es una película muy, muy buena. ¿Tú la habías visto, me imagino, también? Sí, por supuesto. Pero ¿sabes que me llamó la atención lo del subtexto que dijiste? Así que recuérdame más adelante para preguntarte de eso, porque ahora que lo mencionaste, me di cuenta que yo no le pillé el subtexto. Como que la disfruté tanto en el sentido como más básico de ver una película que al final nunca medité si tenía algún subtexto o no. Así que te voy a preguntar más adelante sobre eso. Pero sí, vi la película, la vi sin saber de su existencia. Voy a contar muy brevemente la historia de cómo me topé yo con esta película porque me acuerdo muy muy bien. Ya, po. Mi mamá trabajaba de asesora del hogar, ¿Ya? de una familia con plata, obvio. Vivían en una casona grande, no recuerdo en qué comuna era. Y ellos se fueron de viaje a Europa en el verano. Y mi mamá me pidió que me fuera a quedar con ella,
porque ella tenía que quedarse como cuidando la casa, porque obviamente le daba miedo porque era muy grande la casa y no sé, que se metiera alguien, no sé, cualquier cosa así. Y por supuesto llamó al más fortachón, o sea, yo, que era un palo en ese tiempo, y me fui a quedar a esa casa y me di cuenta que tenían cable. Y como nosotros éramos pobres y el cable siempre fue un lujo en mi casa, nunca tuve cable. Yo creo que debo haber tenido un par de veces y una de ellas debe haber sido colgado. Me puse a ver películas, que era lo que más me gustaba hacer. Y la pillé en TCM, weón. TCM, qué gran Pero canal, no weón. es que la haya pillado, sino que simplemente me puse a ver una película y justo estaba empezando esta película. Ya. Me pongo a verla y voy en la mitad y yo digo, weón, ¿de dónde salió esta película? No lo puedo creer. Y yo decía, ¿por qué Tony Curtis y Burt Lancaster se ven tan jóvenes? ¿Sabéis por qué me preguntaba eso? Porque yo juraba que era una película como de los años 70, filmada en blanco y negro. Así de brígido. Y claro, después averigüé y era del año 57 y como que nadie la conocía. Y yo decía, weón, ¿cómo hicieron esta película en el año 57? La forma de narrar la película, la forma de estar montada, de todo lo que tiene que ver con propiamente tal la narración, para mí es post-70, no es antes que eso. Y ahí quedé absolutamente prendado de esta película. Dije, tengo que ver esta película en algún momento de nuevo. Y después cuando salieron los DVD, me dejé una copia para mí, que arrendé ahí probablemente en Blockbuster o algo así. Y me puse a verla, así que esta es como la cuarta vez que la veo. No la vi hace tiempo, sí. Dale. Entonces esa es mi historia con la película y puta, llegué a ella de pura suerte y la amé demasiado. Ah, mira, weón, o sea, por casualidad te encontraste con una película que tú no sabías que era tan importante para la historia del cine, nada, digamos. no tenía idea. De ahí que se transformó en una de mis películas favoritas, pero no había querido traerla al podcast porque sé que en estos momentos deben estar escuchando como 2 personas este episodio, porque claramente no es de esas películas que atraen gente ni nada, entonces para mí era difícil meterla en el podcast, claro. Porque además, bueno, la gente no sabe, pero nosotros tenemos una elección bastante democrática acá de los títulos que se traen. Y pucha, claro, pues era como perder, entre comillas, ese espacio para otra película que sí podía interesarle a la gente. Pero justo coincidimos en que, y nosotros no lo sabíamos, eso hay que contarlo. A mí me encantaba esta película, a ti te encanta esta película, pero ni uno de los dos nunca se dijo que habíamos visto esta película. Entonces no estaba en nuestros planes traerla. Hasta que yo la puse en la lista y tú la defendiste a muerte, pues. Y ahí dije, ya, aquí está la pareja para hablar de esta película. Sí, oye, qué bacán la forma en que descubriste la película. A mí, claro, yo te digo que la vi pensando en que estas películas, claro, son menester, son piezas fundamentales dentro de la historia de una disciplina como el cine, pero también fui a verla sin tener idea de qué se trataba, weón. Ya. Y grande fue mi sorpresa al verla. Y más allá, obviamente, de todo lo que la película trae visualmente, en descubrir cómo, en definitiva, una historia se puede sostener tan bien solamente con la intención y con las motivaciones de 2 grandes personajes. Claro. ¿Verdad? Estamos hablando del personaje de J.J. Hunsaker, Sí. interpretado por Burt Lancaster, y Tony Curtis, que hace de Sidney Falco. Sí. Tengo entendido que, bueno, estos actores, al momento de llegar a hacer esta película, tenían un cierto arrastre, y más que cierto arrastre, eran considerados como actores eran muy demandados en la época, entiendo. Sí. Eran 2 actores que tenían un historial y que actuaron en películas muy importantes de la época, sobre todo Tony Curtis. Entiendo que de alguna forma quiso asumir este papel pensándolo como un desafío, porque es un personaje que es muy difícil de interpretar. Es un personaje totalmente amoral, ¿verdad? Con muchas motivaciones perversas. Entonces entiendo que el agente de Tony Curtis le recomendaba no tomar este papel porque pensaba que eso iba a hacerle mal a su carrera. Oye, una acotación con eso. Cuando tú analizáis la carrera de Tony Curtis, sabéis que no tiene muy buenas películas. ¿Ya? Una que otra, es cierto. Pero tiene películas como más... Se imagina que en ese tiempo eran como películas un poco más para adolescentes. Tony Curtis era el niño lindo del cine. Era el muchacho que hacía del jovencito siempre. Ya, Entonces, ya. llegar a hacer una película así era lo que le llaman suicidio artístico. Era un poco lo que le pasó a Christian Bale. Christian Bale estaba proyectado como el niño bonito, el que iba a hacer las comedias románticas y ese tipo de película, y Christian Bale hace American Psycho. Cambia absolutamente su carrera, pero lo eleva en calidad.
Entonces, eso es lo que le pasó a Tony Curtis con esta película. Ah, ya. Bueno, en muchas partes de la película es referido como un niño bonito, weón. Y lo tratan Sí. de niño, derechamente, ¿verdad? Sí, porque tiene cara de pendejo. Claro, sí, de hecho lo tratan textualmente de chico. Este chico acá, Sí. y como que lo minimizan respecto a cómo es su apariencia física. Obviamente hay una distancia muy grande físicamente entre los dos grandes personajes que ocupan el espacio en esta película, pero también una distancia entre sus personalidades, entre sus motivaciones, entre lo que los empuja a desarrollarse en el círculo donde se mueven. Porque Claro. tenemos primero a este gran personaje que es J.J. Hunziker, Sí. que es el que derechamente puede mover los hilos, ¿verdad? De este gran submundo donde se mueven, de este submundo del periodismo donde claramente no hay entre estos dos personajes, ¿verdad? Que son de inclinaciones más siniestras para poder llegar a un fin específico. Ujú. No hay una moral identificable, tanto de Sidney Falco como de J.J. Hunziker. Entonces, claro, me da la impresión de que los dos personajes son símiles en muchas cosas que tienen que ver con la perversión de la moral y lo que significa ocupar recursos que son muy bajos para poder llegar a un fin específico, Claro. pero también plantean muchas distancias entre lo que ellos finalmente quieren para su desarrollo laboral, bueno, más bien el personaje De de Falco, ¿verdad? Porque el otro es Sí. un tipo que se mueve entre las sombras, o sea, desde un lugar luminoso, pero facilitando todo lo que pueda pasar en las sombras de esta ciudad que también está llena de penumbra, ¿verdad? Igual hay que decir que la gran diferencia entre ellos es que uno tiene poder y el otro no. Claro. El otro es el weón de los chanchullos, por decirlo de alguna manera, y este otro es el que mueve los hilos. Ahí hay una diferencia. Yo creo que lo que los asemeja mucho es que ellos no tienen escrúpulos. Esa es la gran similitud que tienen entre ellos, creo yo. Que no tienen escrúpulos, uno para hacer una cosa y el otro para hacer otra. Obviamente, en la superficie tenemos mucho más vistoso a Sidney Falco, al personaje de Tony Curtis, porque es el weón que hace los chanchullos, como digo. Este otro no, po, pero es porque no se ensucia las manos nomás. Podríamos decir que uno es el autor intelectual y el otro el autor material de las cosas que hacen. Esos son los grados de separación que tienen entre ellos. Ahora, ¿los dos son unos personajes de mierda? ¿O unas personas de mierda en realidad? Sí, lo son, absolutamente. Y ahí es donde está el valor de la película, que uno se interesa por estos personajes, pese a que sabemos que son unos conches su madre, po. Son pencas, po, weón. Es lo peor que podéis tener en la humanidad. Más encima, algo personal, yo trabajé en un medio en donde tenía que tener mucho contacto con agentes de prensa. Y doy fe de que son así, weón, como el personaje Sidney Falco, weón. Cacha, weón. Sí, así que es cuático. Es muy, muy, muy duro, weón, enfrentarse con gente que realmente es así, que le falta como el escrúpulo. Aparte como que no tienen mucha conciencia. Esta empatía que pueden tener por el otro, ellos como que no la tienen conectada en el cerebro. Entonces siento que también eso le pasa al personaje acá, po, weón. Porque él no tiene empatía por nadie. Todo lo hace en pos de su éxito. Bueno, por eso se llama así la película también. Y hay un ejemplo muy claro, que esto ya es casi al final, y es spoiler obviamente, pero estamos hablando de una película del año 1957, así que el spoiler no existe en esta película. Bueno, si hay gente que está escuchando este episodio, yo les recomiendo absolutamente que vaya a ver la película primero, porque no va a entender nada de lo que estamos hablando si sigue escuchando, sin haber visto la película. Aparte va a haber una gran película. Cierro ese paréntesis y me voy a la parte de JJ ofreciéndole la columna a este weón. Porque se va a ir de viaje, ¿cierto? Con la hermana. Y le dice, bueno, ¿y quién se va a hacer cargo de la columna? Y él justo, Sidney Falco, acaba de decir, ni aunque me dieras tu columna, iría con ese policía. Porque se supone que tiene que ir con el policía corrupto que hay en la película para que le saquen la chucha al guitarrista, ¿verdad? Claro. Al jazzista. Claro. Y justo después de decir eso, JJ le dice, ¿y quién creéis que se va a quedar con la columna? Y Juan cambia radicalmente su posición, ¿verdad? Y Juan se abre de piernas, pero de manera gigantesca. Y ahí es donde la película te termina de firmar toda la moral que tiene este personaje, Juan. Es interesante lo que decís porque hacia el final de la película pareciera que Sidney Falco tiene un momento de lucidez respecto a todo lo que conocíamos de él previamente, ¿verdad? Como un weón totalmente amoral, sin escrúpulos, sin ningún tipo de reparo en
Por ejemplo, confundir a un comediante que, ¿verdad? Tiene... Weón, qué gran escena esa. O sea, qué gran plan el que hace Sidney Falco en ese momento, weón. Lo encontré, pero fenomenal. Y la película, como te lo cuenta, es lo mejor de todo, porque tú sabes todo lo que está planeando y los personajes que están al frente de él no lo saben. Tú eres absolutamente cómplice Sidney Falco en esa escena, po. Totalmente, y yo no entendía mucho el sentido de lo que estaba haciendo el personaje en ese minuto, pero claramente después se puede advertir que tenía un fin y que tenía un fin sumamente perverso como para poder confirmar su nombre como un tipo de poder que está bajo un tipo que tiene aún mucho más poder que él. Me da la impresión de que la película se dedica en sus primeras media hora, en sus primeros 45 minutos, a establecer la imagen de este tipo, de Sidney Falco, como un weón totalmente humillado, pisoteado por el patrón que es dueño de la columna, ¿verdad? JJ. Sí. Y este tipo está conforme con eso, weón. No se siente de ninguna manera minimizado respecto a esto. Claro, tiene como su arranque de rabia, pero tienen que ver con que él está soportando todo eso para poder llegar mucho más alto y para poder escalar posiciones. Eso queda perfectamente reflejado al final, hacia el final de la película, con esta frase que tiene que ver con el nombre de la película, ¿verdad? Que también está a cargo del personaje Sidney Falco. Sí. Hay una escena, bueno, que me causa mucha gracia, que es cuando JJ se sube a un auto después de, me parece que la escena donde están con el senador. ¿Ya? Sí. Se sube a un auto y Sidney Falco queda como detrás del vehículo. Sí. Y el tubo de escape, weón, lo mancha, weón. Y el loco así como que, ¿verdad? Aquí no ha pasado nada. Sí. Y se queda como con una sonrisa. Entonces el tipo no Sí. está ni ahí con que lo pisoteen tanto. Claramente el gallo tiene muchas más intenciones de escalar en su posición de agente de prensa, que claramente está objetado no solamente por lo que dice JJ, cómo se refiere JJ al oficio de ser un agente de prensa. Lo mira con desdén, ¿verdad? Sí. Lo considera como algo menor, algo súper deleznable, pero no es solamente JJ. Es como todo el círculo donde se mueven estos personajes. Es como toda la comunidad, ¿verdad? Sí, los agentes de prensa son vistos muy mal. Súper mal. Bueno, te quiero complementar eso que decís de Sidney Falco, porque yo creo que este episodio casi como que se va a tratar de un análisis de los personajes, me tinca a mí. Pero queda muy claro incluso antes el tipo de ambición que tiene Sidney Falco. Porque él llega donde la secretaria, ¿verdad? Él llega a esa oficina, que es una oficina departamento, es una cuestión media extraña, ¿verdad? Él como que duerme ahí, ¿verdad? Sí. Y tiene esta secretaria, que por cierto la trata como el pico. Toda la película la trata muy mal, la secretaria es muy buena secretaria además, da mucha pena ese personaje. Y Sidney Falco le dice a ella que su juego es demasiado grande, ¿cachai? Y que él quiere llegar a la cima, es decir, conseguir éxito. Y él le explica a la secretaria de que pareciera que él va perdiendo en su propio juego porque es un juego arriesgado. Trata de venderle la pescada a la secretaria, pues la secretaria no es weona, vos, ¿cachai? Entiende lo que está pasando. Después de todo eso, que es un momento incluso chistoso, el weón se va y la secretaria le dice: no te lleves el abrigo. Y le dice: claro, y pagar propina en todos los lugares a los que me tengo que meter. Y el weón prefiere salir cagado de frío a tener que estar dando propina en todos los clubes a los que va a ir porque no sabe bien dónde está Claro. JJ, po, dónde puede encontrarlo. Claro. Esa dicotomía la encontré grandiosa, weón, porque lo que tenemos acá es un perdedor con ganas de éxito nomás. Y que está dispuesto a ser pisoteado por cualquier weón, sobre todo si tiene más poder que él, con tal de conseguir ese éxito. Y eso después lo vemos súper bien ilustrado cuando por fin conocemos a JJ, porque esa es otra cosa magnífica que tiene la película. Nosotros escuchamos hablar del personaje de JJ durante, no sé, 20 minutos más o menos. Sí, aproximadamente, quizá un poquito más. Sí, de repente aparece JJ y ni siquiera lo vemos como en un primer plano ni nada, lo vemos lejos, lo vemos en un plano general. Y me encanta toda esa parte que tiene que ver con ese restaurante en que Sidney podría caminar hasta donde está JJ. Pero hay como una barrera invisible y él hace todo un atado llamándolo primero al restaurante, porque él tiene un teléfono en la mesa, ¿verdad, JJ? Entonces todo eso lo encontré magnífico, o sea, así de poderoso es el weón. Bueno, hay que decir que todos los que somos de post 60, 70, no entendemos mucho cómo funcionaba el nivel del periodismo en ese tiempo. En ese tiempo, un columnista tenía un poder súper grande, en donde podían manejar hasta políticos, artistas. Un tipo decía que eras malo
y se acaba tu carrera. Claro. Y este tipo se supone que tiene 60 millones de lectores. O sea, estamos hablando del Estados Unidos que probablemente tenía como en ese tiempo unos 90 millones de personas. Entonces estamos hablando de que 2/3 de la población lo leían a él. E incluso la publicidad del Globe, que es el diario donde él trabaja, ¿verdad? Lo tiene a él en la publicidad. O sea, así de potente es la imagen del weón. Es como que acá en Chile tuviéramos una mezcla entre Tomás Mochiati, Rodrigo Sepúlveda, José Antonio Neme y Italo Pasalacqua. Una cosa así. Es como esos 4 personajes en uno solo. Así de poderoso el weón en la película. Tremendo. Y eso lo vemos muy bien graficado en esa escena del restaurante, que es magnífica. A mí me parece magnífica. Bueno, la gente no lo sabe, pero ayer, antes de grabar este episodio, le envié a Pablo unas capturas, unas fotos que le saqué ahí a mi pantalla y con unos círculos marcados, ¿verdad? En donde te mostré cómo se agranda y cómo se achica la imagen de uno o del otro, dependiendo del poder que tenga en el momento de la escena. No puedo detallarlo por acá porque nuestro podcast es solamente de audio. Podría quizás detallarlo si tuviéramos imagen. Podría hacerlo con las manos, con los dedos. Pero cómo maneja los portes de los personajes Alexander McHenry es sencillamente brillante, creo yo. Totalmente. Todo se ve de una pequeñez. Cuando aparece en escena JJ, todo pareciera que está situado de forma tal que el tipo se vea como lo gigante que es. Sí. Que trascienda hacia la pantalla lo que el papel significa. Sí. Sobre lo que decías, ¿verdad? De qué significa finalmente la importancia de los columnistas, o significaba en esa época la importancia de los columnistas. Ujú. Es muy interesante también cómo abre la película, porque abre con muchas personas en un local, me parece que es como una especie de centro de entretenimiento, un kiosco, y después van como adentro de un salón, están como en un salón muchas personas. Sí. Y es como que es la edición vespertina. ¿Qué significa la edición vespertina de un diario? Y cómo eso marcaba el movimiento de toda una ciudad. Todos pendientes de lo que pudiese decir, ¿verdad?, JJ en su columna, o lo que eventualmente pudiesen decir otros personajes que van apareciendo durante la película y que también tienen esta ocupación. Y ojo, la edición vespertina, es decir, no es la más importante, porque se supone que las ediciones matutinas siempre son las más importantes, porque es donde salen todos los hombres a trabajar, o al menos en esa época, y compran el diario para estar informados durante el día. La edición vespertina no es la más importante. Así de cuático es el poder del weón y el poder del medio para el que es trabaja. Increíble, y estoy de acuerdo con eso que tú decís sobre la importancia y la grandeza que adquiere este personaje. En varias escenas de la película se lo muestra, más allá de los objetos, ¿verdad? Uh-huh. Me parece que hay 2 escenas que son claves para poder entender a los personajes y para poder entender el relato finalmente, ¿verdad? Está toda la escena cuando JJ está con el senador, ¿verdad? Y no quiere recibir a Sidney Falco. Clave, pienso, porque el loco sentado en una silla de frente a una figura de autoridad política, que no es nada menos que un senador. Sí. Puede exhibir derechamente cuál es su poder y con el solo contrapeso de lo que le puede decir Sidney Falco en esa secuencia, ¿cachai? De lo que le pueda decir la gente de prensa. Quien claramente para JJ no tiene ningún valor. De hecho, se enoja mucho cuando el tipo Sidney Falco le dice que tiene que incluirlo en sus columnas porque él lo ayuda para poder, ¿verdad?, desarrollar todo lo que dice en esta columna. Me refiero a JJ. Claro. Este agente de prensa en esa escena puntual de la película atenta contra el ego de este columnista magnánimo. Sí. Y también ahí se va viendo que se compromete la figura del senador, ¿verdad? Quien, ignorando cómo se mueve la información a través de los agentes de prensa, qué sé yo, Claro. se deja ver con esta mujer, ¿verdad? Y ahí después sale pillado también por JJ y cómo él ve las cosas. Y a raíz de esto también me da la impresión de que se siente acá el trato pésimo que le dan al personaje Sidney Falco, ¿verdad? Queda muy Sí. demostrado después de esta escena, porque después de haber tratado de prescindible el trabajo de Falco, Sí. JJ después lo lleva a una esquina para enrostrarle que tiene más informantes y que esos informantes no son nada menos que la policía. Sí. Y por viejo favor, y ahí claramente se hace una relación entre este Y policía. hay una escena maravillosa de cómo el weón maneja a los policías y cómo le pasan los datos. Y más encima después cómo trata a este capitán, no sé qué es lo que es, pero es como un policía, no es un policía cualquiera, no es un pelado, es un weón con rango. Y lo trata como el hoyo y le dice, pero ¿te acordáis de tal cosita? Cuidadito, weón. Le dice una cosa así, pues, weón.
tiene el poder agarrado por las bolas. Totalmente, y en esa relación que se da, bueno, puntualmente en esa escena entre el policía y JJ, como que el personaje de Falco queda relegado, visualmente queda relegado, y se advierte que el tipo igual puede como estar en una situación de vulnerabilidad, porque JJ es tan, pero es tan dominador de todo, que por extensión y derechamente por la relación que mantiene con Falco, va a poder apropiarse de todo lo que es su trabajo, va a poder dictarle cómo hacer las cosas, ¿verdad? Es que para qué estamos con cosas, Sidney Falco es un Perkin culeado nomás. Es un Perkin, realmente. A él no le hacen nada simplemente porque está, o se supone que está bajo el alero de JJ. Los policías podrían haberlo pescado a la primera, haberlo estrujado y darlo vuelta si querían. Pero en esa escena se da a entender de que está bajo el alero de JJ y que por eso, por el momento, es intocable. Los policías le aguantan los chistes, le aguantan todo, después al final no. Bueno, tenemos el final en donde termina con una pateadura al Sidney Falco por parte de los policías. Po. Claro. Pero este weón es un arribista, es un trepador, pero es un don nadie finalmente. Y eso se lo hace ver todo momento JJ. Sí, es un weón completamente miserable y se expone súper bien con lo que decía ya hace un rato, que el tipo tiene su oficina donde duerme. Sí. Y cuando van personas, ¿verdad?, a esta oficina, el loco cierra la puerta para que no se den cuenta que el weón es un miserable de mierda. Para que no se vea la cama, po. Claro. Oye, bueno, a todo esto, yo anoté un apunte que es muy estúpido, que Hunsucker me suena a Cocksucker, weón. Como que me tinca que le hicieron con su qué ese nombre. Sí, mira, y antes que se me vaya la idea, la otra escena que me da la impresión de que es muy importante dentro de la película, aparte de la que hablábamos recién, ¿verdad?, es cuando JJ tiene todo este enfrentamiento con quien es el pololo de su hermana. Está hablando de la escena del auditorio, cuando él va a grabar programa. La escena ¿verdad? del auditorio, claro. Oh, ¿sabes qué? Esa es mi otra gran escena favorita por cómo está compuesta. Es increíble lo que hace McHenry en esa secuencia, pero dale. O sea, desde ese contrapicado, weón, que ocupan Sí. para poder enaltecer la figura de JJ. Y él se ve gigante, así como que sale de la pantalla, incluso no está entero en la pantalla, está como la mitad y se ve gigante igual. Sí. Y al fondo veía entrando estos personajes chiquititos. Son una mierda, así. Y más encima les tira una talla que les dice así como, parece una boda, sabiendo de que el guitarrista le iba a pedir matrimonio a su hermana. Claro. Y ahí es genial como desde la manipulación en la que permanentemente incurre JJ a lo largo de la película, se une a esta intención de Sidney Falco por seguirle la historia, ¿verdad?, y terminar sepultando todo lo que pudiese expresar en ese momento este músico, que es como el bastión moral de la película en definitiva. Claro. Le tira un speech bien directo. Sí, es bastante inocente, sí. Cae muy bien en la trampa. Como que Sidney Falco lo lee muy bien, lo conoce muy bien, como para hacerle esa trampa en donde él termina quedando mal y todo el resto termina quedando bien. Sí, es verdad. Pero aún así, ¿cómo se da la conversación? Porque empieza en buenos términos. Sí, Porque pues, Steve obvio. Dallas va, obviamente, con la cabeza agacha, ¿verdad? Y de alguna forma influenciado con la gente, a pesar de que no lo pesca mucho. Va con la intención de someterse un poco a lo que pueda decirle JJ, pensando en que el tipo le había salvado el trabajo, ¿verdad? Claro. Pero cómo va escalando como, no sé si violencia, pero sí en el tono de la discusión, la impresión que le va arrojando, que le va dando en ese momento Steve Dallas a JJ. Pareciera que el tipo no lo conocía más allá de lo que significaba él como el novio de su hermana, a quien obviamente él protege, y ahí me parece que hay como una mirada casi incestuosa entre JJ y su hermana pequeña. Sí, me encanta que eso queda como tras la nieve, ¿verdad? ¿Cierto? Como que da esa sensación. Sí, pero hay algo raro ahí. No disculpa, voy a hacer este paréntesis, porque hay un momento en donde él está escribiendo, ¿verdad? Que es su escritorio, donde tiene el teléfono, todo, ¿verdad? En su casa. Y entra su hermana, y es muy chistoso porque se ve la cara de su hermana al fondo, y se ve la cara de su hermana de nuevo en una foto que tiene él encima del escritorio. Sí, weón. Claro, tú podés sí. tener fotos de tus seres queridos, pero vivís con tu hermana, y además tenés una foto al frente tuyo de donde trabajáis. Es raro, po, weón. Rarísimo, po, weón. Muy, muy raro. ¿Cierto? Y es también raro que el tipo, sabiéndose, ¿verdad?, con mucho poder, en una escena particular de la película, vaya a ver cómo su hermana duerme, y después el gallo vaya hacia el balcón, sintiéndose dueño y amo de la ciudad, Sí. ve hacia abajo todo lo que pasa, ¿verdad? Me encanta también esa escena, En weón. un encuadre muy parecido al del auditorio cuando llegan a conversar con él, po. Sí. Pero ¿sabes qué? Esa escena del auditorio a mí me llama mucho la atención porque yo no sé si te pasó a ti.
cuando comienzan a conversar, tuve la impresión, y después lo corroboré, de que sabía lo que iba a pasar, o más bien sabía cómo iba a ir reaccionando cada personaje. Y encuentro que eso es lo mejor de la película. El cómo te escriben los personajes hasta ese momento, y están tan bien escritos que tú entiendes cómo van a reaccionar todos. Tú sabí que Steve Dallas es pasto seco. Y a cualquier tipo de estímulo, el one se prende al tiro y empieza a echar la foca, ¿verdad? Sabemos que le cae mal Sidney Falco, y Sidney Falco hace de detonante de él, ¿verdad? Hace de chispita para que este one reviente y tenga que mostrarse como bastante odioso enfrente de un calmadísimo JJ, que no lo es para nada, es un ser súper diabólico, po. Claro. Y tú entiendes cómo va a reaccionar el agente que está ahí, o un abogado, no me acuerdo qué es lo que es, que lo van a tratar con la punta del pie, así como, cállate, viejo culiao. Es como que a cada rato le dicen eso. Sí. No así de grosero, pero sí, le dicen así como, cállate a cada rato. Sí. Y sabéis cómo reaccionar Susan, que eso es lo otro. Entonces sabéis cómo van a reaccionar todos los personajes. Y por ende como que tú presentís que lo que va a pasar en la escena. Sí, sabemos, yo creo, cómo van a reaccionar los otros personajes porque sabemos cuál es la manipulación en la que ha incurrido JJ hasta ese espacio. Claro. Y podemos advertir también que principalmente en el personaje de Susan, ¿verdad? Que es su hermana, Sí. una mujer absolutamente capturada por el yugo. Sí, Está absolutamente. permanente bajo el yugo de su hermano y que no se explica cabalmente por qué el tipo siente tanta... Bueno, se dice, él lo dice textualmente que es lo único que le queda en la vida, hablando de su hermana. Otro paréntesis con eso, una acotación. Porque esta película hace un poco lo que hace el Ciudadano Kane, que se basa en un personaje que es una persona de verdad. En el Ciudadano Kane se basa en William Randolph Hearst, y acá se basa en un columnista neoyorquino también, es lo mismo, que se llamaba Walter Winchell. Pero la diferencia es que Walter Winchell tenía esta relación media tóxica con su hija, no con su hermana. Acá suavizan un poco la weá poniendo a la hermana, y claro, la ponen como chica y tiene 19 años, pero es la hermana. En la vida real era este columnista, que era un weón muy odiado y amado a niveles iguales, con su hija, a la cual terminó mandando a un manicomio para que no se metiera con una persona que a él no le gustaba, que no estaba en su nivel, por decirlo de algún modo. No tenía ese dato, weón, pero claramente queda muy bien establecido en la película. Sí. Lo que hace JJ con su hermana es solamente dominio, Sí. y que tiene que ver con sus propios intereses. Sí. No sé si que ahí trascienda algo más como el amor fraterno, pero pareciera que el deseo de dominar todo también se hace extensible a la figura de su hermana. Sí. De hecho, no la deja hablar. Cuando ella tiene como ¿Verdad? espacio en la película para poder decir lo que siente respecto a situaciones puntuales, decir lo que siente, por ejemplo, sobre su novio, ¿verdad? Sí. JJ no la deja, la cuarta absolutamente. Bueno, está el simbolismo del abrigo de piel. También, Si po, tú ¿verdad? notas ahí, ella está con el abrigo de piel durante toda la película, excepto en la última secuencia, en donde ella se saca el abrigo de piel. Bueno, el abrigo de piel había sido regalado por su hermano, y él lo acaricia cada vez que puede. No sé si te diste cuenta de esa weá. Sí. Weón, el weón es bastante pervertido. ¿Para qué estamos con cosas? Ella se lo saca después y se pone un abrigo que no es de piel, que es un abrigo cualquiera, un abrigo súper humilde, y es cuando finalmente cortan los lazos con él. Spoiler alert. Que al final, cuando lo manda a la chucha, le dice: ¿sabes qué más? Métete tu casa en la raja, me voy. ¿Cachai? Entonces ahí por fin se saca el abrigo. Ese Verdad, también es un weón. simbolismo súper grande en la película, que tú ves a esta tipa con el abrigo todo el tiempo, excepto en esa última secuencia. Claro, de hecho su novio tiene incluso comentarios para ese abrigo que representa Sí. al final las intenciones de su hermano, de Claro. su hermano perverso. Son las cadenas. Sí, totalmente. Sí. Anoté un par de frases que yo creo que resumen un poquito lo que es el personaje de J.J. Hunziker. ¿Ya? Yo también tengo Y un quiero par. volver a lo que tú habías dicho hace un rato sobre esto de que Sidney Falco no se ponía abrigo para no andar pagando propina. Sí. Después esa frase vuelve, se la dice Lo descubre. JJ al propio Falco. Sí, le cacha el tiro. Claro. Así de vivo es, po, porque esa es la otra cuestión. JJ es súper inteligente, po, weón. No es solamente un weón medio cabrón, poderoso. Es súper inteligente. No es cualquier persona. Entonces, tampoco lo hacen weón, po. Porque obviamente su trabajo se trata mucho de que no lo hagan weón, de que no le intenten meter cosas. Porque de hecho, si te das cuenta también, Sidney, hay dos personas a las que no puede meterles información para que aparezcan en sus columnas.
JJ, Claro. que lo extorsiona básicamente para que él cumpla con una promesa que le hizo para poder meter a un artista en su columna. Y al otro que no le puede meter información en su columna es a este tipo, Leo Barta. No sé si te acordáis de ese personaje que es un columnista que está con su señora en un bar, están comiendo, están tomando y la señora está haciendo un puzzle. Y él llega a decirles, ¿sabéis que necesito que metáis esta información? No se lo dice así, obviamente, estoy resumiendo. Le dice, necesito que metáis esta información, que es la información del guitarrista, para hablar mal de él. O si no, yo abro el hocico de que intentaste seducir a la mujer que yo conozco, que es la que vende cigarro en tal bar. Claro. Y a él no lo puede extorsionar con eso, porque él tiene integridad. Y ahí estaba la diferencia. A uno no le puede meter información en la columna porque es un weón realmente poderoso y no es tonto, es muy inteligente. Entonces pone una tras otra y tras otra barrera. Y a este otro no le puede meter la columna porque el tipo es súper íntegro. Pero sí puede meterle esta información a la columna del weón que tiene un punto débil súper grande. Que es este tipo que es bueno para las mujeres. Que es el amigo del weón de la hechizada a todo esto. Yo recuerdo cuando la vi, yo decía, ¡oh, este señor! ¿Te acuerdas de la hechizada, la serie? Te la vi un par de veces, pero no, claramente no de mi tiempo. Ya, puta, yo soy más viejito, pero bueno, pero era el amigo del protagonista. Ya. El amigo, el jefe, no me acuerdo qué es lo que era. Que este viejo de bigotes que aparece ahí, que incluso no está ni siquiera acreditado en la película, weón. Que es el David White, y en la película se llama Otis Elwell. Ah, y dale. él le ofrece la información a cambio de prestarle a su chica. Claro. Que es esta vendedora de cigarros. Que esa es una escena increíblemente buena también. En donde ya se ve toda la tara moral de este weón. Que no existe por ninguna parte esa moralidad. El weón es totalmente... Es más, tú dijiste al principio que él era amoral. Yo diría que incluso el weón es inmoral. Porque amoral yo creo que tiene que ver como con otros aspectos. Pero yo creo que es absolutamente inmoral. Y no le importa absolutamente nada. De hecho, cuando se va, le dice, eres libre de hacer lo que yo haría. Por ende, tienes libertad para muchas cosas, le dice. Antes de cerrar la puerta. Ahí es donde se nota la moralidad que tiene este personaje. Bueno, hay una frase que se tira respecto a la integridad. ¿Ya? JJ preguntándole a Falco sobre qué tiene este chico para gustarle a Susie, refiriéndose Sí. al músico. Y Falco viene y le dice, el tipo tiene integridad aguda. Sí. Se lo dice textualmente, ¿verdad? Y para JJ la integridad no es algo valorable por lo cual a alguien le pudiese gustar otra persona. Claro, como que en ese momento pudiera cambiar él y decir, ah, sí, sabéis que una persona íntegra es un bien para mi hermana. No, le da lo mismo. Claro. El tipo no está al nivel de su hermana nomás. Claro, y no está a su propio nivel. Claro. Porque cuando llegan a este restaurante, después de haber tenido esta escena en el auditorio, Sí. y están conversando Falco con JJ, el tipo se la agarra con el músico después de todo lo que le dijo este Sí, personaje. es como, me faltó el respeto. Se sentía pero terriblemente ofendido y pareciera que eso no lo traía arrastrando desde antes la película, como que lo descubre en ese momento. Claro. Y le dice algo así a Falco como que ¿y crees que esto es algo personal conmigo? ¿No ves que ese chico se burló de la elección de 60 millones de personas? Algo así le dice, del mejor país del mundo. Sí, se saca el pillo con sus lectores, el conche su madre, weón. Y todos sabemos que es el ego de él hablando. Es terrible, weón. Totalmente, pues, weón. Y le dice, weón, a Falco, si tuvieras algo de ética, entenderías lo inmoral que fue el discurso de este chico. Sí. No me criticó a mí, criticó a mis lectores. Sí, o sea, el weón endosando responsabilidades, obviamente, a gente que no le corresponde, pues, weón, si el weón Sí. es un tipo muy vil, muy ruin. Sí. A mí me gusta una frase que dice muy al principio, que es cuando ellos salen y hay una especie como de... Se supone que es una persona media famosa que lo están sacando curado de uno de los locales del lado. Y se da vuelta a JJ y dice, me encanta esta ciudad asquerosa. también. Le da de comer la ciudad, po. Porque hay chismes por todos lados y en eso se basa un poco su columna. O sea, la mayoría de las cosas se basan en ello. La columna es muy cuática porque se basa en como sus salidas. Él sale a ver un humorista, sale a un restaurante y como que opina de todo. Es como un opinólogo el weón. Sí. Pareciera que el tipo se sabe con la propiedad de meterse en cualquier cosa. Sí. El poder que tiene como columnista le da la oportunidad de hablar de todo lo que le parezca. En ningún punto de la película pareciera que se hace referencia a que la columna habla de algo En específico específico. o que es temática, ¿verdad? Bueno, de hecho, como está basada en la vida de Walter Winchell era así, hablaba de todo.
Por eso yo te hice la combinación de ya. las personas que podrían ser este tipo. Claro. Y claramente desde ese lugar el tipo se permite ver las cosas, obviamente con sus parámetros de moralidad, amoralidad o inmoralidad, ¿verdad? Sí. Y claro, yo también había reparado en esa frase que dijiste recién, que el tipo dice, amo a esta sucia ciudad. Sí. Y se lo dice a Sidney Falco y después como que el weón respira y mira hacia arriba, weón. Sí. Y se siente como muy satisfecho respecto al trabajo que le corresponde hacer, weón. Sí, y hay un momento también que Sidney, ellos están hablando, pero no es en esa escena, es donde mismo, pero es una escena que viene mucho después. Sidney le dice a JJ, hace un año te hice un favor. Fue la cosa más sucia que he hecho en mi vida. Verdad, Y weón. nunca sabemos qué es lo que hizo, po, weón. Sí. Y fue la cosa más sucia que he hecho en mi vida. Es decir, lo que él estaba haciendo en ese momento no era lo más sucio que había hecho para JJ. O sea, el weón es súper perquinazo. O sea, de nuevo lo estaban llevando a un límite en donde al weón le mandan a hacer el trabajo sucio, po, weón. Totalmente, y el tipo sin ningún reparo va y se encarga de justamente hacer el trabajo sucio y ensuciarse las manos con tal de poder decir al final esa frase de que el perfume que yo uso ahora es el del éxito, ¿verdad? El éxito, sí. Me parece que los diálogos y las frases construyen gran parte de la película, weón. Sí. En otra oportunidad, por ejemplo, JJ le dice a Sidney, parece feliz, Sidney. ¿Por qué tú estás feliz y yo no? Entonces, el tipo es omnipotente. De hecho, lo dice textualmente en la película. Sí. Que está en todas partes, en definitiva. Bueno, esa mirada a la ciudad es la de un dios. Sin duda. El weón que tiene el control sobre todo y el que desde su columna puede hacer y deshacer y puede destruir derechamente la carrera de otras personas, weón. Sí. Esa weá también es muy... Bueno, tú lo decías Sí. al comienzo del podcast. Se encuadra perfectamente en ese speech que le decía el músico en el auditorio. Le dice algo así como, para mí, señor Hunziker, usted es una desgracia nacional, es un falso patriota. Sí. Y ahí obviamente después el gallo se siente totalmente ofendido por lo que le dice el músico. Sí, queda la pura zorra. Sí, oye, Pablo, sabes que estamos llegando un poco al tiempo. Si es que tiene algo que decir, yo quiero hacerte un alcance con lo de los diálogos. Porque Alexander McHenry, bueno, él es un director británico, que esta es su primera película en Estados Unidos. Y es un director que generalmente se mueve con la premisa de mostrar más, hablar menos. Así hace su cine él. Y le llega esta película, este desafío, tuvo que tomarlo porque parece que había quedado sin trabajo en Gran Bretaña porque la BBC había sido vendida, un entuerto así. Tiene que tomar por obligación prácticamente esta película y era puro diálogo, pues, weón. Entonces lo que hace él es tomar solamente la estructura de la película, valerse de otro guionista y reescribir todos los diálogos, incluidos los actores participaban en ella. Por eso los diálogos se notan como tan depurados y a la vez tan naturales, porque fueron sacados en conjunto. Ya, y pareciera que los actores, encarnando a los personajes, se olvidan un poquito de lo que están diciendo y como que es más que lo dicen con fuerza. Sí. Y eso pareciera que le da mucha más credibilidad a estos dos grandes personajes que soportan la película. Sí, oye, vaya a creer que Tony Curtis no fue ni siquiera nominado al Oscar por esta película. Y, el weón, papel del weón es increíble, weón. Es tremendo. Onda, yo me acuerdo cuando hablaban de Leonardo DiCaprio en el Lobo de Wall Street, está increíble. Loco, este es el Leonardo DiCaprio en el Lobo de Wall Street en esa época. Es increíble la actuación del weón, de principio a fin. Es el que se lleva la película sobre el hombro. Entendemos que el de Burt Lancaster también es súper importante y todo, pero es como más ese personaje en la sombra. Este se lleva el ritmo de la película. Este personaje cabalga junto con el montaje. El que le pone el ritmo y quizás el de JJ le pone la intencionalidad. Bueno, Sidney Falco está en constante movimiento. Todo el tiempo, el weón no para nunca. Es muy bueno eso. Y bueno, y al final se lleva esa doble saca de chucha. Primero le pega a JJ. Oye, weón, qué charchazos que le pone, weón. Son Sí, increíbles. Así a mano abierta. Oh, Un claro. weón tan gigante como por Lancaster. Sí, y esa es otra cosa interesante de la película, que no se muestran las escenas de violencia visual. Siempre quedan fuera de cámara, digamos. Excepto esa. Excepto esa, que es cuando se descuadra un poco el personaje Claro. de JJ, ¿verdad? Un poco, weón. Yo creo que un poco, o sea, perfectamente. Y de hecho, el güey le dice a Sidney Falco algo de que si tú no estuvieses
relacionado conmigo o no estuviese relacionado con mi hermana, yo te metería un bate en la cabeza y te haría cagar. Sí, lo pone como ejemplo. Le dice, por ejemplo, si Sidney anduviera detrás de mi hermana, yo lo primero que hago es pescar un bate y rompérselo en la cabeza. Eso, claro, claro. Una la frase culia buena. Y yo no me imagino al tipo así como en esa situación de verdad, así como un energúmeno, Claro. saliéndose de su compostura, de la compostura del columnista, que Sí. todo lo ve desde su tribuna. Claro. Y por eso digo y que, claro, puede ser como un poco, Sí. considerando que el huevón es muy parco y es muy compuesto, qué sé yo. Sí. Pero no, la sacada de chucha se la aprecia totalmente. Weón. Sí, Lo totalmente. pusieron en su No, y lugar. después le sacan la chucha a los policías y se lo llevan más encima. Sí, pues. Y quizás qué juicio le iban a meter ahí, pues si se supone que atacó a la hermana, algo así le dice JJ al Paco. Bueno, al final si te das cuenta, todos pierden, pues, weón, excepto Susie. O sea, igual pierde, pero es la que menos pierde. Sí. Ella es como la que gana algo al final. Sí, se termina liberando un poco. Bueno, igual la escena del casi suicidio también es... Es que a mí no me gusta mucho, weón. ¿No te gusta? No me gusta mucho. Encuentro que ahí es cuando la película pierde un poco de potencia, porque es una película muy potente. Es una película que viene como con mucha fuerza. Entonces siento que ahí la película pierde un poco de potencia y se vuelve a su época. ¿A qué voy? A que yo en todo momento sentía la película como post-70, tal como dije al principio, ¿verdad? Claro. Y toda esa secuencia para mí es muy de los años 50. Muy del cine de los 50. Pero tú decías así como por la disminución de la figura femenina. ¿No? Siento que está mal tratada la escena. Los diálogos no están muy bien, la tipa con esa afectación, así como, "Ah, me voy a suicidar", ¿cachai? El único que está bien es Sidney Falco porque el personaje está demasiado bien escrito. Pero creo que ahí es donde se desfiguran los dos hermanos Hunsaker, de lo que venían trayendo en el relato antes. Claro. Pero claro, son detalles nomás en todo caso. Sí, yo diría que en esa escena se termina por reafirmar cómo soslayan en definitiva la figura de la hermana de JJ, porque tanto JJ como Sidney Falco desacreditan las intenciones que la tipa tiene para suicidarse. Primero el Sidney Falco diciéndole que Sí. había escuchado sobre esto, pero creo que es solamente un berrinche, algo así le dice. Sí. Y después el otro weón diciéndole que Falco está mintiendo respecto a la idea de suicidio que ella quería Claro. tener, ¿verdad? Sí, a mí me parece buena la idea, pero me parece mal escrita. Ya. Eso es todo. Dale, te cacho. Oye, Pablo, bueno, ya llegamos a la hora. ¿Tenía algo más que decir? Yo creo que tenemos que ir cerrando este episodio. Sin ser un gran conocedor de cine, weón, yo no veo tantas películas. Me gusta ver películas que, como decíamos, son quizá obligación, ¿verdad? Ujú. Por su historia y por lo buena que pueden llegar a ser y por lo cautivante que son. Ujú. Entonces, para mí, como una persona que de repente ve películas y se entusiasma con ellas, a mí me parece una película muy, pero muy, muy bien hechita, weón. Visualmente es fabulosa, es muy fascinante el hecho de que se compongan las imágenes al mismo tiempo en que se incurre en el desarrollo de los personajes. Me parece que está todo muy bien tratado y eso inunda la pantalla. Además de, como tú decís, bueno, los personajes muy, muy bien escritos. No Ujú. hay desperdicio en ninguna de las líneas que se tiran. Ninguno de los diálogos me parece que queda sobrando. Ujú. Pero insisto, o sea, como una persona que no es gran conocedor, me parece una película espectacular, weón. Bueno. Y obviamente la dejaría recomendada. Bueno, yo también la recomiendo mucho. Es una de mis películas favoritas. Creo que es una de las pocas películas de los años 50 que tengo en mi ranking de favoritas. Buena. Así que sí, la recomiendo mucho. O sea, me refiero a una de las pocas películas que no es Hitchcock. Porque uno como que siempre tiene, del 60 para atrás, uno siempre tiene una película de Hitchcock metida ahí. Es verdad, Así weón. que sí, la recomiendo mucho y es muy bonita, la fotografía es increíble, esos negros, weón, que hay, es increíble la fotografía, los movimientos de cámara, las sutilezas que tiene Mark Henry, todo lo encuentro pero muy muy bueno, incluía la música que es de Elmer Bernstein, que la escribió un poco entre él y el quinteto Chico Hamilton, que es el que aparece en la película. Ah, sí. Ah, Sí, mira. pues Chico Hamilton, de hecho, era un baterista de verdad, de un músico que llevaron a la película. Ya. Y el otro día me puse a trabajar yo con esa banda sonora detrás
Y se les recomiendo a todos, weón. Es súper bacán para poder trabajar ahí con un jazz del bueno, de la costa oeste. Buenísima. Así que sí, weón, no, yo la recomiendo mucho. Esta película es increíble, weón. A mí me encanta, weón. Mad Men, ninguna de esas weas existiría sin esta película, creo yo. Y yo creo que es de estas películas que son inspiradoras de directores, que son tipos que hacen otras cosas diferentes, pero que están muy inspirados en esta película. Ah, por cierto, McKendrick es mentor de James Mangold. Ah, sí. De hecho, hay unas entrevistas de James Mangold tirándole puras flores a McKendrick todo el rato. Son muy entretenidas de ver. Y claro, totalmente cierto lo que decís, pensando en que directores como Scorsese, Paul Thomas Anderson, los hermanos Coen, me parece, la tienen, pero es que ahí arriba está esta película. Siempre la mencionan, sí, po. Así que, bueno, eso, pues tal como Paul Thomas Anderson y Scorsese, yo también les recomiendo esta película, ahí para ponerme al nivel de los maestros. Buenísima. Ya, vos, Pablo, que estés muy bien, muchas gracias. No, gracias a ti. Y muchas gracias a todos quienes nos escuchan. Gracias, tú igual, Claudio. Nos vemos. Chau, chau. Chau. Además de Cineteca Perdida, te recomendamos que escuches El Álbum Esencial, nuestro podcast hermano donde se analizan importantes discos en la historia de la música. También te recomendamos a nuestro podcast amigo Se Escucha Desde Acá, con toda la entretenida conversación de Carlos Huerta y Felipe Chandía. Te esperamos en el próximo episodio.